Ese fue el primer golpe en ese proceso que tuve, donde fue la primera vez que experimenté que las cosas no son tan blanco y negro como yo quería que fueran todos los días. Me sentía un fracaso por no acercarme a esas metas, ya que mentalmente estaba negativo. Lo valioso es que es el único momento de la semana en que estoy libre de distracciones. Así que de hecho salgo a correr o a andar en bici largas distancias, con una especie de lista de cosas que quiero analizar y pensar. Concéntrate primero en las cosas que disfrutas y aférrate a ellas. Protege esos elementos. Pero no necesitas estar haciendo rutinas de empuje, jalón, piernas cada semana para poder estar en forma y ser lo suficientemente fuerte como para avanzar. Vamos chicos, bienvenidos al plan de juego. Hoy nos acompaña un verdadero atleta capaz de correr más de 5 kilómetros. A veces. Ayer corrí 5 millas aquí y con el calor estaba batallando. Fergus, bienvenido. ¿Cómo te fue en Marbella? ¿Cómo está tu cabeza? Todavía tengo la cabeza un poco nublada. El domingo tomé más de lo que he tomado en todo el 2024 junto, pero qué mejor lugar para hacerlo que aquí. Está de lujo, está bien, y sí, han sido un par de días de recuperación activa. ¿Qué te trajo aquí? ¿Es como el cumpleaños de un amigo o algo así? Un amigo que creció aquí, no lo he visto en 4 años e intentamos coincidir en Londres. Ahora estoy en Marva por el cumpleaños 80 de mi abuelo, que es hoy para ellos. He visto un buen 80 cumpleaños, exactamente. Le dije que me uniría. No conozco a tu abuelo, pero lo veré el fin de semana. Ya lo vi este fin de semana. Nos quedamos justo al final de la calle. Y sí, fue la primera vez en mucho tiempo que nos veíamos, lo cual estuvo bien, agradable y fueron un par de días buenos, a ambos lados de lo que probablemente fue algo así. La razón por la que no bebo seguido me la recordaron hoy, así que el ciclo se reinicia. ¿A qué lugares fuiste realmente? Tocaste en Padre el domingo, luego en Memento un rato y me fui a las 2 porque ya no aguanto más. Oh, mierda, Memento, eso es fuerte. Ese lugar sigue abierto hasta las 6 o 7. Lo sé, por eso me preocupé. Llegó un momento en que dije que ya no me sentía cómodo. Solo lo miras, es como... Esto ya es demasiado extraño para mí. Necesito irme ahora. Bueno, manos en las rodillas. Ya sabes cómo soy. Entre más viejo, menos salgo y bebo. Y cuando recién llegué a Arbea hace unos años, salíamos muchísimo y estábamos tan emocionados. Felices y emocionados, igual que aquí. Y todavía era como época de pandemia, como medio encierro. El mundo estaba súper cerrado. Marve medio abierto. Estricto, correcto para empezar. Aunque era así, en 2020 y 2021 ya casi todo estaba abierto, así que salimos porque sería grosero no hacerlo. Hicimos de todo. Con el tiempo notas que las playas y el clima aquí son hermosos. Quiero madrugar, hacer podcasts y entrenar afuera. El lado saludable de Marbella se vuelve solo una mejor opción que prefieres. Aún así, me alegra escucharlo. Para ser justos, eso es lo que Dave y yo hemos pensado últimamente. Fue un poco nostálgico. Deberíamos ir a Marbella y hacer algo grande. Como en 2018, la última vez que estuvimos ahí, hemos cambiado mucho desde entonces. El lunes dijimos que la nostalgia no tiene sentido. Te odio. Creo que preferiríamos simplemente haber tenido una cena larga y luego levantarnos temprano el lunes y trabajar en la misma habitación, cada quien en su propio negocio, y luego como que cenar de nuevo esa noche. Nos estamos haciendo viejos. Haber ido al gimnasio, eso habría estado genial. Así que sí, lecciones aprendidas, pero es que cada vez que bebo estos días siempre es así. Tiene que haber como un conjunto específico de criterios que hagan que valga la pena una resaca. No voy a beber solo por beber en estos días, para nada, porque simplemente no resulta en algo bueno. Cuando hay cosas en las que quiero concentrarme y si descubro que no puedo enfocarme en cosas que realmente disfruto, me enojo mucho conmigo mismo, por el ciclo de autocastigo. Oh, hombre. Esa vergüenza y culpa. Si no lo reservas para ocasiones especiales, cuando llega una pierde importancia. Es como, salí la semana pasada, así que no estoy tan emocionado de salir y divertirme. ¿Cómo crees que el alcohol afecta tu resistencia y rendimiento, incluso científicamente? Entonces, obviamente, la síntesis de proteína muscular la destruye. Eso es una cosa. Pero lo más importante que siempre he notado, desde un punto de vista de métricas reales, es... La frecuencia cardíaca siempre estará más alta durante un par de días después. La fatiga siempre se sentirá mayor. Me sentiré lento, me sentiré menos ágil. En cuanto a los mecanismos en juego, todo tu sistema simplemente está comprometido, lo que significa que aeróbicamente vas a estar comprometido. No siempre serás eficiente, así que te cansarás más haciendo lo mismo. El otro día corrí 5 millas en la playa, y aunque normalmente sería algo rutinario, esta vez fue un buen esfuerzo. Obviamente no estoy acostumbrado al calor, correr hasta la cima con, ¿qué eran?
28 grados no es algo que puedas hacer muy seguido en Escocia. Sí, siempre me pasa porque en febrero estuve en Sudáfrica y entrené muy fuerte bajo el sol unos días y sí me agoté, pero así es esto. Arruina tu eficiencia y lo peor, tu motivación para entrenar. Cuando tengo demasiado entrenamiento o tareas por cumplir, me pasa esto. Si no me emociona, se siente como obligación y no es mi motivo. Todo se resume en cuándo vale la pena aceptar una resaca y cuándo es mala decisión. Sí, y encuentro que para mí el mayor impacto es que simplemente arruina mi sueño. Sí, especialmente cuando tomo unas copas, prefiero mucho más, no solo por el impacto en mis sueños, sino por preferencia. Prefiero mucho más hacerlo durante el día, como en el almuerzo o algo así, y luego relajarme en la noche. Me doy cuenta de que estoy mucho mejor al día siguiente. Como que el sueño es, como probablemente sabes, simplemente algo divertido. Es el secreto de todo. Sabemos sobre entrenamiento y tradición, nos enfocamos en eso. El sueño es la base de todo. Por ejemplo, una razón es que el otro día dije que grabáramos el podcast en la mañana porque no consumo cafeína después de las 12 p.m. Disfruto mucho hacer un podcast con una buena bebida con cafeína. Por eso dije que teníamos que hacerlo en la mañana. Últimamente me enfoco mucho más en mi sueño. Evito cafeína y alcohol en la noche porque estoy obsesionado con dormir bien. Soy igual, toque de queda para la cafeína a las 11 o 12. Toque de queda para la cafeína. Nunca había escuchado eso. Poner a alguien en copia en un correo y luego cese toque de queda para la cafeína. Estamos nerdando. Hay que tener una regla estricta. Si no, podrías pensar, tengo un poco de sueño a la 1:30 y antes de que te des cuenta, estás acostado en la cama, como, oh. No. Mencionaste Escocia. ¿Cómo fue para ti crecer en Escocia? Fue genial. Además de lo que todos dicen, tenemos patrones de climas similares, ¿no? Escocia es peor porque está más al norte. Sí, y viento, sí. Edimburgo es ventoso, sí. Glasgow es más húmedo, Edimburgo es más ventoso. Ambos son fríos e impredecibles. Esas ventajas son que tenemos más humedad y viento. Depende de qué lado elijas. Ninguno es ideal, pero tienes acceso a muchos deportes. Lo que más le agradezco a mis padres es que cualquier deporte que mi hermano y yo quisiéramos probar mientras crecíamos, nos dejaban intentarlo, ¿de acuerdo? Así que skateboarding, golf, cricket, rugby, fútbol, cualquier cosa y todo. Esa experiencia me ayudó a descubrir lo que disfruto, desarrollar habilidades y conocer gente nueva. Por eso sigo intentando hacer lo mismo hoy en día. Formar carácter es salir a la cancha de rugby un martes y que un maestro te grite por no abotonar el botón de arriba. Cuando tienes las manos así, no puedo hacerlo como Glass parado en la regadera. Sí. Así que creo que eso es una de las mejores cosas de esto. Nunca fue tan cómodo, y en los días que sí lo era, realmente lo apreciabas. Tenemos buena cultura de rugby, pero no destacamos mundialmente en deportes, excepto un año en polo de elefantes. Como polo en elefantes. Eso creo, solo lo supuse, no investigué más. Vamos a tener que averiguar. Así que búscalo. Y curling, creo que fuimos muy buenos en curling un año. Curl de bíceps. ¿Verdad? Sí, por supuesto, sí. Pensé que era el mejor en eso. Celta, hay una conexión celta. Creo que el acento inglés es porque mis padres son del noroeste. Se mudaron porque mi papá jugaba cricket y al final jugó cricket para Escocia. Y sí, le encantó porque fue algo que formó mucho su carácter. Mucho. Tienes caminos planos, tienes caminos con colinas, tienes océanos, tienes lagos, tienes montañas, tienes todo esto, lo cual es genial. Y lo mejor de Edimburgo, en mi opinión, es que todo está a media hora o una hora de distancia. Tienes prácticamente todos los elementos de Escocia que podrías necesitar antes de llegar a cosas como de otro mundo, de otro planeta. Eso está a 5 horas de distancia y cuando llegas es como, oh, no hay señal de teléfono, no hay supermercados. Se pone loco y salvaje, pero esos lugares se sienten especiales. He hecho eventos y he estado ahí. Y si crees que es una locura, este es el mismo país donde vivo. Está aquí cerca, a 5 horas en auto según estándares estadounidenses. ¿Y el rugby era el principal deporte que practicabas cuando eras joven? Sí, jugué hasta los 18, pero tuve 3 conmociones en 4 semanas, así que se acabó el rugby. Estuve cerca de tener un problema cerebral tras la última porque la primera fue en un campo de rugby. Después debes esperar 3 semanas antes de volver a jugar, tras aprobar la prueba de conmoción cerebral. Durante una gira de rugby en Canadá, estuvimos en un río lento de un parque acuático. Sí, claro, los chicos de rugby de gira hicieron que el río lento fuera más dinámico.
Me agarraron de los shorts en mi flotador y pensé, oh, ya sé lo que está pasando aquí, me van a hundir. Me jalaron a través de mi flotador, pensando, oh, lo hizo bien aquí, me pasó de un jalón, como si fuera una horquilla, sí. Y luego me levantaron, como que me tiraron, me tacleó fuera del agua pensando, oh, como que salí disparado contra las paredes, como, oh, antes de volver a bajar y luego me golpeé la cabeza contra el fondo. Y como no fue en una cancha de rugby, ninguno de nosotros consideró que fuera una conmoción cerebral de verdad. ¿Fue como registrado? Y luego el tercero sí fue en una cancha de rugby después de las 3 semanas, así que no, entonces fue 4 semanas después del primero. Y sí, simplemente quedé inconsciente en un rock y como que desperté como, y luego volví a despertar. El martes llegó y no logro recordar el lunes. Carajo, recuerdo, sí, la razón principal, como mencioné, ¿no? El rugby, la razón por la que empecé en el fitness, en el gimnasio, fue en realidad por jugar rugby. Sí, lo recuerdo, de hecho es gracioso. Hoy los chicos están obsesionados con David Light y todos quieren verse marcados y estéticos. Yo pensaba que eso no estaba bien. Instagram no existía cuando yo tenía como 16 años o algo así. Y yo solo veía rugby, veía a los jugadores de rugby y yo jugaba rugby. Nuestro entrenador nos pesaba diario como ganado. Solo queríamos subir de peso, los abdominales no importaban. Toda mi adolescencia la pasé en el gimnasio jugando rugby, tratando de subir de peso. Viéndolo en retrospectiva, me alegra haber estado en volumen permanente de joven porque me dio una gran base. Y fue como que, ya sabes, obtuve buenos resultados siendo un chavo. Pero es muy curioso, hoy en día todos estos chicos se están matando de hambre y bajando de peso solo para verse bien por lo que ven en Instagram. Y es como que en mi época era completamente diferente. Así que la forma en que también me metí en el fitness fue, ya sabes, jugando rugby en mi escuela. Y recuerdo que era bastante bueno en el rugby, pero ni cerca de ser el mejor. Pero era muy bueno en lo que era fuerza y acondicionamiento e incluso en el aspecto físico de las cosas. Porque soy muy sencillo, hermano, mi cerebro no es muy rápido, es un poco lento. Siempre me equivocaba y distraía en ejercicios de pase, pero al correr en línea recta o levantar algo no tenía problema. ¿En qué posición jugabas? ¿Ala? Está bien. ¿Ala? Sí, bien. La mejor posición, de verdad. Vamos, 6. A veces 7. Sí, todo se vende igual. Así fue como tuviste la conmoción cerebral. Yo también tuve una vez. Y así de repente despiertas en la cancha y empiezas a decir cosas locas como ¿dónde está mi mamá? Cosas muy locas, cosas vergonzosas. Es como si estuvieras en un sueño. Sí, solo tuve una conmoción una vez y descansé unas semanas. Aunque fue tranquilo, mi cerebro cambió desde entonces. Creo que interesante. Sí, como que ahora que lo pienso, todo cambió a partir de esa semana. Entonces juegas rugby, te conmocionas y después pasas al entrenamiento híbrido. Cuéntame cómo surgió eso. Bueno, de alguna manera sí lo hice, sí, así fue. Me dijeron que no podía volver a jugar rugby, pero en el fondo de mi mente como que no lo procesé. Era más bien seguir entrenando como jugador de rugby, seguir entrenando como si fuera a regresar. Pero eso creo que fue porque realmente no conocía otra cosa. Así que lo que hice fue que simplemente dejé de correr tanto y aumenté mi volumen de levantamiento de pesas. A esa edad investigué sobre nutrición para entender la ingesta y el gasto, temas poco conocidos entonces. Los consejos de nutrición iban sobre eso. En rugby se priorizaba la calidad de los alimentos sin considerar el balance energético. Aprendí eso y entendí rápido el poder y control que tenía sobre los resultados, lo cual era muy emocionante para mí porque había pasado de tener deporte comunitario, trabajo en equipo los martes, miércoles, jueves y sábados cada semana, así, terminado, establecido así, y eso era genial, y luego simplemente me lo quitaron así. Así que busqué una solución que encontré en la forma de salud y acondicionamiento físico autodirigidos, que de alguna manera se convirtió en fuerza y acondicionamiento para rugby. Luego se transformó en correr distancias un poco más largas. Estaba haciendo máximo 10 kilómetros, pero como le pasa a todos los que empiezan a correr, no había mucha lógica o razón en cuanto al ritmo o la estrategia. Era más bien un 5K rápido, el martes un 10K a esfuerzo fuerte, el jueves. Luego me pregunté por qué me desgarré la pantorrilla 6 semanas después. Yo ahora mismo simplemente porque empecé a correr y básicamente eso es todo. Es un proceso por el que todos tenemos que pasar. Preparé esos temas como si fuera una consulta para mí. Sí, el podcast es simplemente una búsqueda egoísta. Tengo muchas preguntas por responder y mostraremos esto a otros. Es como no puedo pagar terapia ni un coach. Empieza a combinar los dos, así que creo que estaba en unos 102 kilos en mi peso máximo de rugby y bajé hasta 76.
De hecho, se volvió un poco saludable. La verdad, me obsesioné un poco. Diría que probablemente caí en la categoría de ortorexia por un tiempo sin realmente saberlo. Pero creo que es porque no se sentía como algo malo. Porque yo estaba completamente, honestamente, el control que tenía en ese entonces. No puedo entender cómo a los 18 años tenía eso. Como con mi examen, simplemente cambió completamente mi perspectiva sobre las cosas. El control que tenía sobre la comida, el control que tenía sobre el entrenamiento, significaba eso. Si establecía un plan de repaso para mis exámenes finales, si me pasaba un minuto del tiempo o incluso me desviaba un poco, eso ni siquiera era una opción y simplemente era impecable. Y eso llevó a muy buenos resultados en los exámenes, cosas realmente buenas, impulsadas por la estética. Pero sí lo llevé un poco demasiado lejos en cuanto a la pérdida de peso, porque solo quería estar cada vez más delgado y llegué a tener como 7 u 8% de grasa corporal. Sin show ni planes, veía mis fotos y pensaba que podía ser así. Ahora, al verlo en retrospectiva, Creo que los chicos jóvenes definitivamente se obsesionan un poco más con eso, porque pues realmente no tienes un negocio, una relación seria o algo así. Tienes menos responsabilidades de las que preocuparte. Así que piensas, oh, esto lo es todo para mí. Y yo era exactamente igual. Definitivamente ortorexia, ya sabes, miedo a los alimentos malos, miedo de comer fuera, miedo a los eventos sociales y así. Eso me aisló de mis amigos al entrar a la universidad y terminar la escuela. Es bueno y malo, porque esto es como hice mucho trabajo personal y ya sabes, bebí menos y no salía tanto, pero definitivamente me perdí de muchas cosas innecesariamente. Como que si hubiera salido un poco más y me hubiera reunido con mis amigos o hubiera ido a comer con mi novia, no habría hecho ninguna diferencia, ya sabes. solía llevar, probablemente todavía existen, pero hay una marca llamada Joseph que hace cosas para el hogar, utensilios de cocina, y yo solía llevarlos. Había como una báscula de trípode que se desplegaba y yo solía llevarla en mi bolsillo justo aquí. Y la sacaba a la hora del almuerzo y podía pesar la comida en la cafetería de la escuela. Los maestros decían, Fergus ya trafica. Sí, era confuso, pero yo estaba tan musculoso que veían la relación. Aún así, todos decían que era raro. Estaba tan enfocado en mi visión que sentía tener el control total. Ni siquiera era como ponerme musculoso por alguna otra razón más que tener control sobre lo que consumes y lo que sale al final. Sí, lo cual creo que es bueno porque es blanco o negro. Entrenamiento. La relación entre lo que inviertes y obtienes es difícil de hallar en otros ámbitos, como los negocios. Aunque trabajar duro ayuda, no es tan simple. A menos que seas experto en publicidad de Facebook, inviertes cierta cantidad y obtienes un resultado, pero hay más variables. Si controlas tu alimentación y entrenamiento, lo que haces se refleja en tus resultados. Solo necesitas tiempo, paciencia, esfuerzo y comprensión. Y creo que por eso no acepté ninguna crítica, porque pensaba, no, puedo ver y sentir los beneficios para mí psicológicamente. Y luego, cuando realmente me puse muy delgado, sí tuve una especie de llamada de atención. De hecho, fue en unas vacaciones con los amigos a México después de que terminamos la escuela. ¡Oh, mierda! Y estábamos en una situación donde estábamos un poco alejados de todo. Y la única opción de comida para el desayuno que teníamos un día eran hotcakes con Nutella. Eran dos cosas que no suelo comer, así que era comer o no comer. Como no sabía qué habría de almuerzo, decidí comer los hotcakes con Nutella. Lo comí, llegué al fin de semana y comí otras cosas sin acabar hecho un desastre gordo. Esto no encaja con mi forma de ver el mundo. Desde entonces, fueron unos años de IFUAM, probablemente en el mejor momento, cuando realmente estabas. Sí, creo que fue en esa época de YouTube. Ese era el contenido que veía, porque era solo la fuerza, el enfoque, como el tipo de desarrollo de poder, estar marcado, mantenerse marcado, pero luego volverse fuerte. Sí, pero también comer y tener un control total de tus macros. Eso disfruté por un par de años y luego entré al powerlifting porque me hice más fuerte. Siempre fui fuerte en el rugby, así que fue una evolución natural. Lo hice 4 años, pero después dejé de disfrutarlo. Cuando estaba trabajando, simplemente tenía un trabajo de recién graduado en Londres y viajaba de Balham a Alperton, que para cualquiera en Londres, ya saben, Balham, está junto a Wembley de Alperton. viví en Londres, solo conozco Chelsea y Kensington. Sí, he oído de Balham. Sí, Alperton está justo al norte de Wembley. Creo que no hay nada ahí que te atraiga excepto el gimnasio Génesis, que es un gimnasio de levantamiento de pesas. Y llegué al punto en que tenía que hacerlo. Fueron 8 semanas de entrenamiento solo para subir 2.5 kilos en la barra, así de difícil era. Mis mejores marcas en competencia son 260 en sentadilla, 160 en banca y 250 en peso muerto. Lo mejor que he logrado. He fallado 262 unas 3 veces. Sí, maldito.
Así que estaba en el punto en el que mi percepción del powerlifting y la única manera en que podía disfrutarlo era en el ambiente correcto, en el entorno adecuado. En el suroeste de Londres no tenía acceso a nada, así que viajaba más de 1 hora al gimnasio cada noche para entrenar. Cuando dejé la barra en mi última competencia de powerlifting, me sentí muy decepcionado. Ese no era el sentimiento que tengo ahora. No justifico todas las comidas de medianoche en Sainsbury's y Wembley. Estoy en el metro rumbo a casa. ¿Debes comer mucho? Sí. Como podría haber terminado de entrenar a las 11 p.m. y entonces mostró de nuevo esa disciplina que había construido, como cuando trabajaba en Londres. Ya me había adaptado, pero seguí entrenando powerlifting y eso fue muy valioso. Pero no era satisfactorio. Ahora creo, sobre todo viendo cómo la gente se enoja por etiquetas en Internet y las razones detrás de las acciones, que el 99% de las personas no son las mejores del mundo, ni están tratando de ser las mejores del mundo, ni son profesionales en lo que hacen. Entrenan por diversión o satisfacción, así que si no lo disfrutas, ¿qué haces ahí? Nunca me atrajo el powerlifting y, powerlifters, no se molesten, lo respeto. Creo que es muy genial verlo, ya sabes, sigo a algunos powerlifters en Instagram. Por alguna razón, cuando hago una repetición pesada o triples, no siento que haya entrenado. Soy adicto al bombeo, me gustan las series largas, drop sets, super series y todo lo del fisicoculturismo, también probar nuevas máquinas. Y simplemente por alguna razón nunca me llamó la atención y siento que no estaba haciendo un entrenamiento completo. Y es como que, digamos que, ya sabes, me pongo muy fuerte y levanto una repetición, pero no puedo andar cargando la banca conmigo para enseñárselo a todos. Simplemente nunca me llamó mucho la atención, pero sí respeto mucho a las personas que lo hacen. Y ya sabes, obviamente está increíble levantar números impresionantes. ¿Alguna vez has sido, cuántos años llevas siendo adicto al bombeo? Muchos. O sí, como probablemente unos 14. ¿Alguna vez has tenido como altibajos donde entras a las sesiones y piensas, esto se siente igual, esto se siente un poco repetitivo? ¿Sabes qué? En realidad no me ha pasado así. A veces cambio mi rutina, hago MMA y salgo a correr. Incluso algunos días, algunas semanas, cambio mi rutina como si estuviera de vacaciones o algo así. De hecho, he empezado a tomar algunas clases de High Rocks recientemente, ya sabes, cambio un poco las cosas, pero siempre termino regresando al entrenamiento de hipertrofia. Y sí, es extraño. Supongo que de verdad realmente me encanta, ¿sabes? He estado entrenando durante 14 años y simplemente me encanta cómo me hace sentir, cómo me hace ver. Creo que eso es lo mío, ¿sabes? La hipertrofia. Pero en cuanto a eso, no es que sea débil de ninguna manera. Como mencioné, hace 2 meses logré mi récord personal en press de banca, 140 kilos por 3 repeticiones. Tal vez llegue a 160 kilogramos. Creo que mis 143 fueron lo mejor cuando levanté 160 en competencia. Levantar 3 discos por repeticiones se siente increíble. Sí, después de eso, yo estaba como, está bien, ya terminé, sí. Sí, en mi mejor momento de powerlifting levanté 145. Puedo hacer press de banca con uno, podría hacer 140 como un esfuerzo máximo ahora mismo. Creo que hoy no, creo que eso está fuera de posibilidades. Pero sí, como me interesa estar en cierto rango, pero si pasa de 140 ya no me preocupo. Sí. 4 discos, ¿cuánto más pesado voy a tener que estar para poder hacer press de banca con 4 discos? ¿Y cuánto voy a tener que sacrificar para lograrlo? Y me va a importar cuando llegue a ese punto. Hacerme estas preguntas me hizo ver que el powerlifting quizá ya no es lo mismo para mí. Pero creo que a veces la gente no se da cuenta del viaje que han tenido con aquello en lo que se han estado enfocando. A veces ya obtuviste todo el valor de algo y eso es bueno. No significa que cometiste un error, sino que puedes aplicar lo aprendido en otra cosa. Lo que más me costó fue la crisis de identidad como levantador de potencia, cuando en realidad lo que pude haber hecho era decir, está bien, ya has aprendido mucho del levantamiento de potencia, hay muchas habilidades que desarrollaste, mucha fuerza que construiste, mucha gente que conociste, todas esas cosas que pasaron en el camino. ¿Cómo aplico ahora eso a algo que tiene que ser más satisfactorio para mí? Y eso es, en última instancia, lo que hice al final. Pero sí me tomó un tiempo lidiar con eso porque el ejemplo que siempre uso es este. Solía decir que no a jugar golf con mis amigos un sábado. Como tenía sentadillas pesadas el lunes, no quería acumular 12.000 pasos antes de hacerlas. No estaba disfrutando el powerlifting, disfruto el golf, disfruto ver a mis amigos, pero sacrifiqué esas 2 cosas por algo que, no tiene ningún sentido. Sí, no tiene ningún sentido.
Pasamos de físico-culturista a powerlifter. ¿Y cuándo nos volvemos atleta híbrido? Entonces, en 2018 yo estaba trabajando en Londres. Sentí que mi salud mental empezaba a decaer un poco otra vez después de una experiencia negativa en el pasado y decidí, ¿sabes qué? Los errores que cometiste en el pasado al manejar esto, aprendiste algunas lecciones de eso. ¿Qué te faltaba la última vez? Un sentido de realización, un propósito. ¿Qué te falta esta vez? Probablemente lo mismo. ¿Cómo encuentras uno? Pensé en una organización benéfica para hombres. Movember me llamó la atención por su conexión con el rugby. El bigote le resta peso a la narrativa y la suaviza. He visto que te eligen a ti. Sí, gemelos Twinsley resolviendo crímenes. Y pensé, en lo que eres bueno en hacer sentadillas, ¿ok? ¿Cómo podemos combinar esas dos cosas? Así que investigué y descubrí que 500.000 de hombres mueren por suicidio cada año en todo el mundo. Pensé, intentaré hacer sentadillas con 500.000 de kilos en 24 horas. Es lo lógico para cualquier hombre, ¿no? Vamos. Era agosto en Londres. Llamé a Ember y le dije que pensaba hacer esto. Mi amigo iba a abrir un gimnasio en Edimburgo, así que decidí hacerlo ahí como truco publicitario. Después me conecté con mi socio y entrenador actual, Johnny Payne, quien fue señalado como quien me ayudaría a lograrlo. Su opinión era, esto no es un reto de fuerza, sino de resistencia y capacidad aeróbica. Ya tienes la fuerza. ¿Cómo lo vas a aplicar? Así que lo principal era desarrollar mi base aeróbica mientras mantenía mi base de fuerza bastante alta. Si la base aeróbica iba bien, perfecto, pero si bajaba y ya no tenía que hacer sentadillas con 260, solo los levantadores de potencia de élite necesitan hacer sentadillas con 260, así que acepté perder algo de fuerza por un propósito más importante. Así que lo único que hice fue iniciar esta campaña benéfica y, para no hacer el cuento largo, recaudé $24.000 con ella. En el primer año transporté 128.000 kilos hasta que mi rodilla izquierda falló tras más de 2.100 repeticiones con 60 kilos. 2.100 repeticiones. Solo estoy intentando. De hecho, el formato creo que eran 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso cada minuto al minuto. Serie de 10 a 60 kilos, así que básicamente 25 series. 25 series de 10 a 60 con unos 40 segundos de descanso entre ellas, 5 minutos de descanso. Hice eso 4 horas, descansé media hora y seguí. Ahí mi rodilla ya no estaba contenta. Así que creo que el error que cometimos fue que en el descanso de media hora debía haber mantenido mis piernas en movimiento, porque se quedaron completamente rígidas. Y yo era como un levantador de potencia equipado, donde, golpeando micrófonos equipo, levantador de potencia equipado, micrófonos de esponja, aparentemente, pero así fue. Tenía la barra en la espalda y casi tuve que empujarme hacia abajo porque no podía bajar con el peso. Tuve que luchar contra mis cuádriceps. Fue horrible. Y luego en la segunda repetición de eso, mi rodilla simplemente, sí, tronó. Así que lecciones aprendidas, pero básicamente se recaudó mucho dinero, fue algo enorme que asumí. Pero era un caso en el que no teníamos un plan a seguir. Simplemente pensamos, sí, eso es. Si quieres ver, mucho trabajo rápido. Así que sí, fueron como 5 horas y media, creo, de casi sin parar. Las sentadillas con 60 kilos no salieron como esperábamos o como habíamos planeado al principio. Al final fue una gran curva de aprendizaje y recaudamos mucho dinero. Lo principal fue descubrir el valor del entrenamiento aeróbico en zona 2 y cómo mejoró todo. Me sentía cada día como si no fuera imparable, aunque suene loco decirlo. Dilo. Hombre, caminando diario me sentía más en forma. Me sentía más ligero, más ágil, sí. Me sentía fuerte, pero también era más como cuando jugaba rugby. Sí, como que me sentía amplio en cuanto a mis habilidades. Como si solo estuviera subiendo unas escaleras, como levantador de pesas. Sabía que era un levantador de pesas. Sí, estaba subiendo unas escaleras. Ahora era como, eres un joven bien condicionado. Sí, exactamente. Fue bueno saber eso. Y de nuevo, lo que descubrí fue, quiero decir, la ciencia lo respalda en cuanto a cuánto trabajo necesitas hacer para mantener la masa muscular y la fuerza versus cuánto necesitas hacer para construirla. Sí, es muchísimo. Es como un 30%. ¿Cuál es el porcentaje exacto? Es cerca del 30% del volumen requerido para mantener lo que tienes frente a lo necesario para construirlo. Y eso significa que, esencialmente, la tendencia ahora es que si has hecho un bloque enorme de fuerza e hipertrofia antes de empezar con cosas de resistencia, ahí es donde puedes estar en una buena posición para mantenerte en buena forma. Me gusta levantar pesas, aunque muchos en el mundo de la resistencia no comprenden que algunas personas disfrutan hacerlo.
Creo que la gente piensa que solo levantas pesas para estar musculoso o solo levantas para verte de cierta manera y que no hay valor en eso, pero no lo entienden porque tal vez no lo han experimentado. Como los triatletas, ultramaratonistas, corredores de maratón con los que he hablado, muchos de ellos dicen, oh, ¿por qué no dejas de levantar pesas y te vuelves más rápido? Sí, porque disfruto levantar pesas. Exactamente, ese es todo el punto. Por eso hago todo esto, porque lo disfruto. Sí, implica comprometerme y no solo hacer cosas al azar esperando resultados. Debes cuidar el volumen que asumes. Descubrí en ese proceso que Johnny puso 60 minutos en zona 2, unas 4 semanas después de empezar. Él puso correr 1 hora en zona 2, ritmo cardíaco, me dio un rango de frecuencia cardíaca para entrenar. Yo pensé, no puedo correr 1 hora, nunca he corrido 1 hora en mi vida, eso es una locura. Y luego, teniendo la prescripción de la frecuencia cardíaca, llevaba media hora corriendo por una parte familiar de Edimburgo. Como deambulando, mirando alrededor, dándome cuenta de que realmente no estaba prestando mucha atención al esfuerzo o a correr, no estaba jadeando, no estaba sudando como cerdo. Disfrutaba el proceso y pensé, esto cambia la vida. Para mí, entrenar en zona 2 se ha vuelto un gran impulso mental, dejando de lado la fisiología. Un punto de calibración y reflexión semanal que disfruto. Al mejorar en ello, he recibido más recompensas. Eso cambió cuando todo esto se volvió parte del trabajo, así que ahora el entrenamiento en zona 2 ya no es tan reflexivo ni me aleja del día a día como antes. Así que necesito asegurarme de encontrar ese tipo de punto de calibración, ese momento de reflexión dentro de la semana. Ahora, porque mis sesiones aeróbicas largas, como que siempre las estoy grabando, siempre hay un aspecto de rendimiento en el que debo concentrarme. Para mí, la intensidad máxima del powerlifting o de una serie descendente de 12 repeticiones, esa intensidad corta y aguda, entra en la zona con agresividad, slipknot en los oídos y lleno de cafeína. En el otro extremo, debes trabajar con un ritmo cardíaco tan bajo que casi no parece esfuerzo. Y hazlo durante un largo periodo de tiempo, y si puedes hacerlo en un buen ambiente, en realidad lo vas a disfrutar. Hay un gran espectro. Y si adquieres habilidades en el camino, es divertido. Muchos entrenan solo por diversión. Hay mucho que decir y temas que quiero profundizar, así que seré breve. Tengo una pregunta. Cuando haces estas carreras largas, ya sabes, esas cosas largas y fáciles, ¿cómo lidias a veces con la monotonía en tu cabeza? Eso es lo que a mí se me hace difícil. Me aburro, no es que esté cansado, puedo seguir, pero simplemente me aburro. Lo que me ayuda mucho es tener una muy buena lista de reproducción. Sé que él hizo un video sobre no usar audífonos, pero una buena lista de reproducción o un podcast ayuda porque de nuevo me permite literalmente desconectarme y olvido dónde estoy. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo lidias con la monotonía sin usar los audífonos y todas esas distracciones? Creo que es justo decir que tienes una mente hiperactiva. Todos estamos de acuerdo. TDAH, TOC, todos los D, es como sí, desliza o no, y eso es, ya sabes, eso lo dice un doctor, el doctor Jack, ya sabes, eso está verificado. Yo también lo hago de forma analítica y para mí ese es el valor. Es el único momento semanal sin distracciones. Así que en realidad salgo a correr largas distancias o a andar en bici con una lista de cosas para analizar y pensar, wow. Nunca había escuchado eso es una joya, de verdad, nunca lo había escuchado. Es tanto profesional como personal. Si paso mucho tiempo solo, ¿en qué pensaré? Es una oportunidad. Si tienes 2 horas, sales de tu casa y corres a la playa y ahí corres. No te apoyaré si dices, me voy a aburrir. ¿Quieres cambiar? Yo abrazo. Pero si no lo haces, tienes pocas oportunidades. Sin distracciones, sin dispositivos, ni personas que te molesten o correos pendientes. No tienes a alguien tocando tu puerta y tienes trabajo en la casa. No hay alguien diciéndote, oye, puedes venir a echarle un vistazo rápido. Todo eso. Si tienes 2 horas asignadas, 3 horas asignadas, lo que sea. Si entras a eso con un plan de juego. Sí, ahí estamos. Hice que dijera eso en los créditos finales. Sí. Listo, vámonos. Entonces tienes la oportunidad de analizar las cosas y descubrí que las mejores ideas de negocios, las mejores decisiones en la vida, la mejor visión a largo plazo, el mejor pensamiento en general, las preguntas que necesito hacerme a mí mismo sin profundizar demasiado, todo se descubre en ese tipo de estado mental. Últimamente me cuesta mucho concentrarme, hay tantas cosas de diferentes lados que se me dificulta enfocarme en una sola tarea incluso por 1 hora. Sin irme a una cafetería diferente y dejar mi teléfono atrás. Necesito segmentar bien las cosas para tener tiempo libre de distracciones.
Así que tengo una libreta que estará junto a la puerta principal donde anotaré cualquier pensamiento que tenga. Mientras avanzo sería fácil simplemente anotarlo en el iPhone mientras corro. Eso va en contra del objetivo. Normalmente corro sin teléfono, si lo llevo está en la mochila y no lo uso. Corro sin audífonos. Porque, de nuevo, eso es estimulación externa. Y si no puedes estar cómodo 1 o 2 horas sin estimulación externa, algo anda mal. creo que eso es algo que se debe abordar. Sí, definitivamente, especialmente. Es la parte de terapia del podcast. Así que especialmente con la forma en que va el contenido y todo, es solo un secuestro de dopamina. Todo es simplemente tan intenso. Si puedes alejarte de eso, es un buen descanso de lo normal. Creo que el beneficio psicológico de las cosas de zona 2, así como la base aeróbica y la condición física que aporta, son igual de importantes. Si paso una semana sin entrenar en zona 2, me siento peor la siguiente. No he tenido tiempo para reflexionar y analizar, y creo que hacerlo al aire libre y sin audífonos desbloquea las siguientes etapas del proceso. Porque significa que, al estar al aire libre, tienes más cosas con las que interactuar. Si lo haces en una caminadora, obviamente lo vas a odiar porque solo estás interactuando con paredes que probablemente ya conoces. Si lo haces en el lugar donde entrenas aquí, solo vas a estar viendo cosas que ya ves normalmente. Si subes a la Contre, aunque solo sea caminando, ya tienes algo nuevo y emocionante. O esto es un descanso de la rutina diaria y simplemente notarás que tu mente divaga, mientras que los audífonos te mantienen enfocado en una sola cosa. Y si tú, especialmente si es un audiolibro o un podcast, estás interactuando con otra cosa, lo que significa que en realidad solo estás distrayendo tu mente. Lo que significa que podría ser fácil pensar en cada paso, podría ser fácil pensar en cada paso cada vez más. Mientras que yo a menudo encuentro que simplemente me guío por el tiempo y pienso eso. Pero la diferencia es que si estás acostumbrado a darlo todo el tiempo, podrías estar corriendo 2. O sea, tu definición de fácil probablemente es más alta de lo que realmente es fácil en términos de las zonas de frecuencia cardíaca en las que deberías estar trabajando para que sea fácil. Sí, y eso es algo con lo que los crossfiteros especialmente realmente batallan. Les pides que vayan fácil y bajan un poco la intensidad, se emocionan y no es igual. Por ejemplo, el ritmo de un 5K suele estar cerca o justo arriba del umbral de frecuencia cardíaca. La zona 2 está 2 niveles abajo de eso. Actividades aeróbicas usando el umbral del lactato y la frecuencia cardíaca como modelo, además de la zona 3. Puedes estar ahí cómodo por 30 o 45 minutos y es menos difícil porque no te cansas tanto. La zona 2 debería ser fácil, no es algo viejo, sentado, jadeando, con sudadera grande en bicicleta reclinada a 0.3 millas por hora. Todos lo hemos visto, pero pienso que el valor psicológico y físico es igual. Y de nuevo, volviendo al punto de que si entrenamos por disfrute y satisfacción ante todo, entonces esas dos cosas deberían ser esenciales. La base aeróbica de nuestra condición física y la oportunidad de reflexionar semanalmente. Si las personas son buenas meditando y leyendo sin distracciones, quizá tenga menos propósito. Si tienes una mente analítica e hiperactiva, ese tiempo vale oro. Eso es lo que más me ha gustado de lo que he aprendido. Eso es lo que dijiste justo al principio. Haz una lista de lo que quieras analizar y ve por ello. Es muy poderoso. Llevamos mucho tiempo platicando y aún no terminamos. ¿Algunos de tus logros hacen que la gente se pregunte si realmente eres bueno? Así que, querido, cuéntanos algunos de tus logros y hitos de los que más te sientes orgulloso. Cuando se trata no solo de tu levantamiento de pesas, fisicoculturismo, como de correr largas distancias y todo lo que haces. Sí. Así que nunca hice fisicoculturismo. Sé que hiciste algo épico recientemente. Nunca hice fisicoculturismo. Iba a competir, pero al verme muy delgado, decidí que no era bueno para mí. Decidí que esto no era para mí y cambié al levantamiento de potencia, donde competí 4 años en lugares como Las Vegas y Finlandia. Lo disfruté mucho y obtuve valor, después cambié a lo híbrido. De 2018 a 2020 me enfoqué en recaudar fondos para caridad, orientando mi entrenamiento a grandes eventos. Para Movember recaudé más de 100,000 libras, lo cual es fantástico. También vamos a volver a eso. Genial. Y luego, a partir de ahí, en 2020 creo que el proyecto recaudó 48,000 o algo así, y la cantidad de trabajo para llevarnos al punto de sacar ese proyecto fue un trabajo de tiempo completo, además de un trabajo de tiempo completo. Curiosamente, eso empezó a afectar mi bienestar mental, así que pensé, 100,000 es un gran logro. Necesito tiempo para mí y enfocarme en otras cosas. Ahí comenzaron a cambiar las cosas en el camino. Para mí,
Las redes sociales de 2018 a 2020 eran un diario de entrenamiento. Mostraba mi esfuerzo y pedía donaciones. Eso era todo. Pero era como un embudo, básicamente. Entonces, en verano de 2020, a inicios de año, entrenaba para el Keltman Extreme Triathlon tras hacer mi primer Ironman en 2019, que fue también mi primer triatlón. Lancerotti, mala decisión, no lo hagas en ese orden, esa fue mi consejo. Después llegó el confinamiento y tuve que cambiar de planes, así que fui a la casa de mis padres junto con mi hermano. Habíamos acumulado mucho equipo de gimnasio a lo largo de los años, así que teníamos suficiente para enfocarnos en entrenar para un par de cosas. Entonces decidimos, Jaime iba a empezar a entrenar para hacer un peso muerto de 500 libras y correr una milla en menos de 5 minutos el mismo día. Y yo iba a entrenar para hacer una sentadilla de 500 libras y correr una milla en menos de 5 minutos el mismo día. Eso se ha mencionado en CrossFit nivel 1 por años, pero nadie lo había hecho. Adam Klink en Virginia también decidió entrenar para eso. Ambos tuvimos la idea y los confinamientos cambiaron nuestras vidas. Vamos a usar este tiempo para intentar esto. Para no hacer el cuento largo, lo hicimos con una semana de diferencia, así que él lo hizo primero. Maldita sea. No me importaba hacerlo, solo fue divertido ver cómo se desarrollaba todo, ir de un lado a otro y preguntarme si sería ese fin de semana o algo así. Sentadilla trasera con 500 libras y correr una milla en menos de 5 minutos el mismo día me impulsó más a este mundo. Un año después, logré 1.200 libras en powerlifting y un Ironman en menos de 12 horas el mismo día, muy temprano para usar un singlet de powerlifting. Hice sentadilla de 205 press de banca de 121 peso, muerto de 220, y luego un Ironman en menos de 12 horas, 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y un maratón, todo en triatlón. Fue un día larguísimo. ¿Cómo es eso? Se recorrieron 220.6 kilómetros en total. Creo que en un solo día. Sí. Sí, y luego, obviamente, caminar de la plataforma de sentadillas a la plataforma de peso muerto y a la plataforma de press de banca. Sí, así fue. Son 3.8 kilómetros de nado, 2.4 millas, 180 kilómetros en bici, 112 millas, y 42.2 kilómetros corriendo, 26.2 millas, es decir, un maratón en ese formato. El nado se vio afectado por el press de banca y peso muerto. Sentí mis trapecios y dorsales y me noté fuera de ritmo. Todo el nado fue el peor que he tenido en una carrera de distancia completa, pero la bicicleta estuvo muy bien y la carrera también. Tuve problemas gastrointestinales que complicaron la segunda mitad de la carrera. En general, salvo la madrugada y la fatiga, el levantamiento de pesas solo afectó el nado, según mi entrenamiento previo. Fue curioso porque pasó justo un año después de la sentadilla de 500 libras y la milla en menos de 5 minutos. Luego, en diciembre, el 10 creo, logré 600 kilogramos en powerlifting, 220 sentadilla, 140 banca, 240 peso muerto y corrí un ultramaratón de 60 kilómetros en menos de 6 horas. Fueron 5 horas 54 minutos para 60 kilómetros, otro día difícil. El peso muerto salió muy bien, pero la sentadilla fue más difícil de lo esperado. Honestamente, no creo que el levantamiento me haya afectado mucho. Siempre estructuro mi entrenamiento para consolidar varias cosas en días similares, así que ya estoy acostumbrado físicamente. Mientras que si una persona promedio que solo entrena en un gimnasio hace un peso muerto y luego sale a correr, estoy seguro de que la corrida sería mucho más efectiva. Así que, en realidad, no puedo dar demasiadas conclusiones sobre eso exactamente. Pero sí, equilibrar estas dos cosas en el mismo día fue algo novedoso y he disfrutado ese proceso en el camino. He hecho el triatlón extremo Keltman, he hecho un doble Ironman, que fue una natación de 76 kilómetros, 373 kilómetros en bicicleta y una carrera de 8.484 kilómetros. En el mismo día en el doble Ironman, casi sí. Ocurrió el mismo día, un fin de semana, nadie podría hacerlo. Yo estaba ahí, especialmente en ese lugar, en Snowdonia. Fueron 8.200 metros de desnivel en todo el recorrido, unos 400 o 300 metros menos que el Everest. Fue ridículo, pero Snowdonia es un lugar muy duro. Sé que lo viste, pero yo no lo sé. Aún no. Espera a tu crisis de mediana edad para hacer esas tonterías. El triatlón y el ultramaratón han sido clave. Ya corrí mi primera carrera de 100 millas. Fue en 2019, cosas así. El año pasado intenté hacerlo. Bueno, en realidad fue el año anterior, que fue el año pasado. Entonces, el doble fue en 2022. Sí, 2023. Competí por primera vez en Strongman y salió muy bien.
Divertido de nuevo, aplicando fuerza. Ya me aburrían las barras y pensé en levantar piedras escocesas naturales. Es muy divertido, como una roca pesada. También es buen patriotismo. Es algo tonto, me encanta. Tuvimos piedras Atlas de 130 kilos y 150 kilos. También llegaron al gimnasio la semana pasada, así que la locura continúa. Buen pegamento. ¿Sabes qué es el pegamento? Pegamento es algo fuerte. Los hombres fuertes lo usan. ¿Lo conoces? Sé que Taki está en Geordie Shore. Ese taqui. Hay algo en el strongman llamado taqui que te pones en las cosas para que tengan más agarre. Siempre pensé que era como tiza más condensada o algo así. Sí. Hice mi primera sesión de strongman con taqui y los Stallmans y descubrí que es pegamento real, un adhesivo. Así que te lo pones por todo el cuerpo, se lo pones a las piedras Atlas para poder agarrarlas. Y la primera vez que estaba levantando una piedra Atlas hasta mi pecho hay una foto. Te arranca el pezón. Hay una foto donde mi pezón sale y es horroroso. Dios mío. Nadie me avisó que debía afeitarme todo antes. De todas formas, ya lo sabía. Le pregunté a Luke Stoltman cómo se quitaba eso y él riendo fuerte me dijo, oh, pinche strapper. Apreté el sujetador y yo estaba como... ¿Estás bromeando? Y luego él se acerca con como un pequeño, lo que normalmente sería como un botecito para rociar plantas y simplemente me rocía con removedor de pintura. Dios mío, eso es como un sueño febril, de verdad. Y yo estaba como en ese momento pensando, ¿sabes qué? No creo que esto sea para mí a largo plazo, pero de cualquier manera estoy disfrutando el proceso. Y recientemente hiciste algo ridículo. Así que corrí 250 kilómetros de una sola vez desde Edimburgo hasta Ben Nevis el viernes 29 de marzo, que fue hace poco. Todavía estoy como a la mitad, pero ya me recuperé de eso. Eso fue hace muy poco, ¿sabes? O sea, si me hubieras dicho que fue hace 1 o 2 meses, pensaría que tomaría un tiempo incluso procesarlo mentalmente. ¿Y esa es la distancia más larga que has corrido? Sí. Nunca había corrido más de 100, solo había hecho 100 millas antes. Todo lo que superaba 161 kilómetros era desconocido y en el kilómetro 151 estaba hecho mierda. Sí, o sea, hay mucho que desmenuzar ahí. Estoy pensando en mi cabeza, mi pequeño 5K divido 250 entre 5 es que es 50 veces más difícil. Estoy tratando de entenderlo en mi cabeza. ¿En qué piensas y cómo te preparas mentalmente antes de lanzarte a eso? Entonces lo que diré es, quiero quedarme en este 251 porque me resulta fácil de entender. Solo es ir de un lado a otro. Mientras que, por ejemplo, con el hombre fuerte, el pegamento y todo eso, creo que correr es porque es tan simple. Es solo como qué tan lejos puedes correr. Sí, realmente interesante. Entonces, ¿cómo te preparas mentalmente para correr 250 kilómetros de una sola vez? Entonces, la clave es segmentar al máximo. Divídelo en tramos de 55 kilómetros, 25 o 1 kilómetro, como prefieras. Y en la preparación, mucho de eso fue simplemente acostumbrarme a lo que yo llamaría tu ritmo para todo el día. Así que todo mi entrenamiento se volvió como de 4 horas, 5 horas, 6 horas, simplemente moviéndome a un ritmo que fuera sostenible durante un largo periodo de tiempo. Y me sentí cómodo con eso. Pero con lo que estaba batallando en la preparación era que, como las cosas estaban tan ocupadas, había tanto pasando, los detalles realmente son irrelevantes. Simplemente desafíos de negocios, reestructuración del personal, enfocándome aquí, como trayendo eso allá y todo ese tipo de cosas que estaban pasando, en las que yo estaba muy involucrado. Eso hizo que mi preparación mental no fuera la ideal. Estaba lidiando con sentirme irritable en carreras largas de 3 a 5 horas. Después de 30 o 40 minutos ya me sentía así. Como quiero regresar a mi escritorio y trabajar. Sí, y eso no me pasa seguido. Así que creo que hizo que no logré el estado mental ideal para los 250 que sentía que podía hacer. Pero lo que todavía intentaba hacer era, obviamente, crear ese estado mental donde pudiera simplemente acomodarme en ese ritmo de todo el día. Así que hice lo mejor que pude dentro de las circunstancias. Pero sí creo que mis entrenamientos no fueron tan efectivos como podrían haber sido para realmente reforzar eso. Ponte cómodo y sigue así un rato. El dolor aumentará, pero si te mantienes tranquilo, podrás avanzar. En cuanto a segmentación, había como 3 secciones clave. Bueno, en realidad 2 secciones clave, pero 3 que tenía en mi cabeza. Entonces, la primera era el Canal Unión, que iba de Edimburgo a Glasgow. La siguiente era el West Highland Way, que era como un sendero para caminar de Glasgow a Fort William. Básicamente es un sendero para caminar muy popular.
Pero también hay como dos secciones en eso, donde la primera mitad es un poco más peatonal y luego el terreno cambia. En mi mente el error fue descartar el canal porque ya lo había hecho. Ya lo había hecho varias veces antes y ya lo conocía. Sí, era plano y de concreto. Bonito. Eso es como, digo, el concreto es como un lujo. Cuando haces eso, Tú dices es eso, pero el impacto que vino con eso, creo que mi error fue descartarlo cuando empezó el dolor alrededor de los 50 o 60 kilómetros, como sabía que ocurriría. Creo que me tomó un poco por sorpresa porque realmente no había hecho mucho preparación mental para el canal. Toda mi preparación mental fue desde el inicio del West Highland Way en adelante, así que me volví un poco complaciente, para ser honesto. Entonces, cuando el dolor apareció como a los 60-70 kilómetros y empecé a sentirme un poco golpeado, esa sección era de 85 kilómetros. Para ser claro, solo me estaba molestando mucho por cuánto me dolían los pies, cuánto me dolían las caderas por el concreto, pero sabía que el sendero ya venía. Toda mi estrategia y preparación mental consistía en dividirlo por secciones, ya que teníamos puntos de parada en el canal. Normalmente estaban a unos 10 kilómetros de distancia, así que era de 10 kilómetros a la vez. Sí, 10 kilómetros está bien. 10 kilómetros, 10 kilómetros. probablemente esa es la manera, especialmente para mi forma de ser con TDAH, probablemente esa es la manera en que me gustaría hacerlo. Si crees que llevo 6 de 250.000 te vas a volver loco. Es abrumador. Siempre que estaba en un hoyo pensaba, carajo, aún me faltan 90.000 por recorrer. Estás jodido, amigo, sí, pero si piensas, solo me faltan 4.000 para llegar a la siguiente banca del parque, donde sé que va a haber algo de comida, entonces está bien. Sí, puedes sentarte con los muchachos, quejarte, lanzar tus bastones o hacer bromas tontas, lo que sea necesario. Esos 4.000 son mucho más fáciles, los puedo hacer y luego ahí puedes volver a evaluar. Así que es solo un proceso constante de reevaluación, como con cualquier cosa. Si estás pensando, bien, voy a construir un negocio de 7 cifras, no llegas ahí mañana. Sí, claro. ¿Qué necesito hacer? Ok, compro un nombre de dominio. Ok, ¿qué necesito hacer? Ok, necesito crear una cuenta para eso. Ok, necesito ver qué tipo de modelo de negocio voy a manejar. Hay etapas y fases en este mismo proceso. Lo mismo con la comida, si vas a cambiar tu dieta y pasas de comer completamente al azar e improvisar. Mientras avanzas dices, seré carnívoro con dieta baja en calorías. Entonces probablemente te va a costar trabajo entrar en ese ritmo mientras avanzas. Es poco a poco, etapa por etapa, y el cliché de hacerlo en pedazos manejables. Claro, yo digo, haz 25,000 es como vamos, solo hazlo 10 veces más. De hecho, nunca olvidaré esto. Cuando recién empecé en los negocios, un pequeño paréntesis, y quería, ya sabes, alcanzar 1 millón en ingresos. ¿Sí? ¿Alguna vez has visto eso? Es como una cita, es como necesitas conseguir como Xbox y gente pagándote esa cantidad. Oh, sí, lo desglosa todo. Y es como una vez que haces eso y lo ves de esa manera, es la misma distancia y cantidad, pero simplemente se vuelve mucho más fácil en tu mente. Simplemente estás procesando, la tarea no es diferente, solo que el camino es más claro. Así es como yo lo veo. Es como si todo lo que intentaras hacer fuera eliminar el ruido. En el ámbito empresarial, retomando el tema de la zona 2 y lo aeróbico, la aplicación de lo forzado, bajar tu energía, calmarte en un entorno cotidiano significa eso. Siempre que tengo un pico emocional o recibo un correo que me molesta o sucede algo similar, puedo usar muchas habilidades que desarrollé con el ejercicio aeróbico para manejar eso, lo que significa que los 250 en sí mismos fueron un muy buen ejercicio. ¿Cuánto puedes tolerar? Uso el humor negro y la burla sarcástica para afrontar diciendo, esto es fatiga. ¿No es una cicatriz típica? Exactamente irlandesa. Sí, la misma miseria. Humor negro, hasta el punto en que me alegra que algunas cosas se hayan dejado fuera del video, digámoslo así. Pero básicamente es como el mecanismo de afrontamiento y las preguntas que tienes que hacerte cuando... Sí, en los kilómetros 151 y 210 estaba hecho polvo. El resto fue puro sufrimiento de ultra resistencia, peleando contigo mismo para seguir. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te sentiste cuando terminaste? O sea, la sensación... Nada, en serio, solo estaba muy cansado. Pero lo que diré, sé que eso no te va a sonar bien, pero simplemente fue, ya está hecho el trabajo. Había sido un proceso tan largo, sí, fue una preparación tan larga, juego de palabras intencionado, sí, fue un proceso de entrenamiento tan largo y un evento tan largo que tuve. He pasado por esto tantas veces que al llegar a la meta solo pensé, trabajo hecho, días felices, ya reflexionaré después. Dios mío, soy el rey del mundo.
pero era algo que ya esperaba incluso con la única distancia que siento vibrar después. Sí, bueno, levantar mucho peso o un 5K, creo que porque en un 5K no terminas tan destruido como para estar en el suelo, rodando. Cada vez que corro una milla al máximo esfuerzo, la hago en menos de 5 minutos. Lo he logrado 2 veces en mi vida. Ambas veces terminé en el suelo sin fuerzas por 10 minutos, así que no puedes decir sí, sí, te preguntas, ¿está bien? Sí, sí. Sí. Y luego solo te alegra que más o menos te estabilices. Mientras que en una carrera de 5K puedes hacer eso, pero en un levantamiento grande simplemente has gastado muchísima energía en eso. No soy una persona muy enérgica, suelo ser bastante estable en casi todo. Sí, como siempre digo, suena a excusa para algunos. A quienes son competitivos probablemente no les guste mi opinión. Pero la pregunta que siempre me hago, volviendo a las circunstancias de mi preparación, es: ¿hice todo lo que pude con las circunstancias que tenía disponibles para estar aquí en la línea de salida? Y si la respuesta es no, entonces no tiene sentido estar ahí. Mientras que si la respuesta es sí, en mi mente el trabajo ya está hecho. Lo que pase después es lo que pase después si estoy mal preparado. Sé que hice lo posible dadas las circunstancias del negocio y del entrenamiento. Hiciste lo que pudiste, quizá no era el momento adecuado. Creo que el valor está en el proceso, en las lecciones aprendidas y las críticas de negocios que debo hacer. Poder entrenar realmente con ese volumen, las preguntas que tengo que hacerme sobre qué es lo que realmente disfruto, por qué estoy haciendo esto. ¿Qué vas a hacer diferente una vez que todo esto termine y luego aplicar esas cosas? Ahí es donde veo el valor en todo esto. No es tanto por el fisicoculturismo, es como un constante encendido y apagado. Cómo me veo y rindo en el gimnasio cada día. Mientras que la forma en que han sido las cosas para mí con estos grandes eventos es que todo se enfoca en una gran prueba que evalúa los últimos 3 o 4 meses. Obviamente, una preparación es diferente, pero tienes algo más tangible dependiendo de cómo veas las cosas, porque probablemente tampoco sientes que estás avanzando día a día. Es como, alguna vez es lo suficientemente bueno. Pero veo el evento como la vuelta de la victoria. El trabajo real está en el proceso, no en el evento. Lo que significaba que llegar a la meta con todas las personas clave a mi alrededor y simplemente disfrutar el hecho de que nosotros, como equipo, habíamos logrado lo que nos propusimos y superamos un montón de problemas en el camino. Por ejemplo, una sección del West Highland Way de 35 kilómetros era transitable. 3 semanas antes era un pantano que debías esquivar. Bajando la colina casi usé mis bastones para deslizarme hasta allá. Yo pensaba, por Dios. Entrando aquí, sé que esta sección es para correr y podemos dominarla. Espero lograrlo y estar bien posicionado. Y después atraviesas 35 kilómetros de pantano como un golpe psicológico, sabiendo que aún faltan 120 kilómetros para mí. Eso es el verdadero valor. La meta es básicamente que acabas de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Esa es mi cita favorita que has dicho, pero déjame no arruinarla. El evento es la victoria. Ríe, sí, eso es increíble, eso es increíble. Eso va a ir en la introducción, eso es increíble. Me encanta absolutamente eso. Y es como que resume cualquier esfuerzo atlético. En el físico-culturismo te preparas 16 semanas para estar solo 20 minutos en el escenario. Creo que sí es impulsado por uno mismo, mientras que si es un entorno competitivo, tal vez, no sé, tal vez. Yo ya tuve mi etapa competitiva en la vida, pero esto no me gusta. La razón por la que no he hecho Hyrox, y probablemente no lo haré, es porque no me interesa. Mi lógica es, si no me despierto en la mañana emocionado por entrenar para algo, no hay razón para hacerlo. Sí, hay motivos comerciales, podría hacer cosas por razones comerciales, pero mi regla es no meterme en eso. Mi regla de entrenamiento es: si no lo hago por las razones correctas, no lo hago, porque el entrenamiento es muy valioso para mí. Así que si creo una relación negativa con eso, entonces es un camino peligroso. Y en cuanto empiece a desmoronarme, todo se va a venir abajo bastante rápido, porque todo está en el mismo ecosistema. Sí, así es. Hyrox está ahí, gran tendencia. Últimamente hubo preguntas sobre eso. He comenzado una clase aquí y la disfruto. ¿Es correcto decirlo así? Hyrox es como CrossFit, pero sin la mala técnica. Es más como una versión de circuito organizada de CrossFit. ¿Cuál es la diferencia entre Hyrox y CrossFit? CrossFit requiere más habilidad. Sí, hay levantamiento olímpico y más. CrossFit requiere más habilidad y destaca en fuerza. La fuerza, en mi opinión, no aplica en Hyrox. Es solo una prueba de umbral. No hay nada pesado. Levantamiento pesado, sí.
Pero hay muchos videos que dicen semana completa de entrenamiento de fuerza y resistencia para Hyrox, y el entrenamiento de fuerza no son 150 wall balls, fuerza, resistencia o algo amenazante. Tal vez si eres bien débil en CrossFit. Puedes ser muy bueno como Matt Fraser o Tia Toomey, ambos leyendas con experiencia en levantamiento olímpico. Obviamente depende de qué eventos se hagan, pero si eres realmente fuerte, puedes llegar muy lejos en CrossFit. Lo genial de Hyrox es que facilita que más personas prueben actividades físicas variadas en circuito con diferentes habilidades y movimientos. Ninguno requiere tanta destreza técnica como un arranque olímpico. La forma en que lo veo cuando entro a clase es que estoy quemando algunas calorías y obteniendo un bombeo. Eso es lo que me gusta. Ya sabes, me gusta por diversión y eso es prácticamente todo. Y eso es todo lo que necesitas hacer. Sí, creo que es increíble. La gente mantiene la forma estricta. No lo haces. Mi única crítica al CrossFit es ver mujeres embarazadas haciendo clean and freshness. Sé que con repeticiones altas se puede hacer bien, aunque a veces hay errores. Aún así me gusta el CrossFit, no lo odio. He tomado algunas clases increíbles de CrossFit, pero también me gusta Hyrox. Y dijiste entonces unas cuantas, porque este es un tema candente en este momento. ¿Piensas que Hyrox es solo una moda pasajera o crees que llegó para quedarse? Mi suposición, y estoy feliz de equivocarme en esto, es que muchas de las personas que están realmente metidas en esto ahora, si vienen de fitness funcional o CrossFit, disfrutan la variedad y aleatoriedad. Mientras que Hyrox es lo mismo cada vez, sí, obviamente algunos circuitos serán un poco diferentes a otros. Sé que algunas zonas de rock son mucho más largas que otras y cosas así. Hyrox en Berlín fue un escenario interesante parecido a un hangar, por lo que la carrera era más al aire libre de lo habitual. Con vibras de la Segunda Guerra Mundial. En el Olympia de Londres corres bajo techo en un gran evento. Tienen metas comerciales, buscan atraer gente y algunas acciones con afiliados están molestando. Creo que básicamente muchas personas que conozco y que se sienten atraídas por entrenar solo por entrenar están perdiendo el interés. La idea de hacer lo mismo una y otra vez les está cansando un poco. Pero hay mucha gente a la que le gusta enfocarse en una sola disciplina y mejorar poco a poco, año tras año, mes tras mes. Si no fuera así, no existirían corredores competitivos de 5K. Entrenan cada año para mejorar, depende de la personalidad de cada quien. Pero creo que, como es una tendencia tan popular, muchas de las personas que se subieron a esto por la moda ahora podrían subirse a lo que sea la próxima tendencia. No sé qué sea eso, pero creo que Hyrox ha logrado dar a la gente un acceso a diversas disciplinas. Es un deporte nuevo que les da una razón para entrenar y participar, algo difícil solo yendo al gimnasio por recreación. Sí, porque solo te inscribes en una competencia de CrossFit si eres un atleta de alto nivel. Sí, definitivamente me gustaría inscribirme. Me parece menos intimidante inscribirme a un Hyrox que a un CrossFit. Sí. Sí, totalmente. Hay cosas como Battle Cancer, fitness funcional y eventos benéficos. Todo es fácil, pero no es competitivo. Le falta eso. No creo que cause tanta emoción como Hyrox, pero es fantástico. Hay egos grandes y creciendo en redes sociales alrededor de esto. Están logrando que el punto de entrada suba otra vez, lo cual creo que es exactamente lo opuesto a lo que la gente debería buscar, y creo que la gente necesita aceptar eso. No pone a prueba la fuerza. Esencialmente, si lo hiciera, habría un peso que puedes o no puedes mover. Si no puedes mover los farmers carries de 60 kilos, recibes 10 minutos de penalización o los mueves. Es una prueba de umbral muy valiosa. Podcasters competentes en Hyrox me han mencionado en sus programas sin que yo lo supiera y me lo han enviado. Dicen eso porque no he hecho uno, no me he estado probando a mí mismo en una arena híbrida. Oh, hermano, me gustaría que hicieras uno, me gustaría que lo hicieras. Mucha gente lo haría, pero tú lo vuelves a hacer, lo destruyes, cabrón. Mi regla es, si no me emociona, no lo voy a hacer porque el entrenamiento es para mí y eso me obsesiona. Hazlo solo para callar a todos. Creo que lo haré en algún momento. El video de YouTube, vamos. Ese es el problema, lo hago por el contenido. Te estás convirtiendo en el villano. Siempre he querido que las cosas sean primero el atleta y después el contenido. Sí, porque de otra manera no disfrutaría el proceso de grabar cosas para eso, porque sí, no existo como un youtuber de tiempo completo para nada. Sí, lo que significa que cuando se trata de grabar cosas, puede sentirse como una verdadera gira, y yo prefiero simplemente hacer la cosa.
Nada interfiere más con el entrenamiento que grabarlo. Amigo, Nada interfiere más con grabar que el entrenamiento. mira, en serio, ese es un conflicto que yo también tengo, porque me encanta entrenar solo y me encanta desconectarme. Esa es como mi manera de desconectarme, de verdad. No uso mi teléfono, solo pienso y silencio notificaciones. Poner el trípode y ajustar luz y ángulo le quita el sentido. Oh, he descansado 7 minutos en esta serie. Exactamente. Y una cosa, la única vez que sí me gusta es cuando trabajo con un videógrafo. Ahí sí digo, yo solo voy a entrenar. Tú haz lo que tengas que hacer. Y de hecho, eso es lo que da el mejor material. Y también con Hyrox, eso siquiera tiene pruebas antidopaje, ¿sabes? Creo que trajeron cosas para los Elite 15, así se llama. Han dicho que hay reglas sobre eso. Que hay, no recuerdo exactamente las palabras, era algo así como que ahora nosotros Hyrox se apega a las reglas de WADR para la competencia. Reglas de compromiso suena formal, pero sí parece que existen. Hay una cláusula, aunque no sé si se ha aprobado, pero sí existe. ¿Qué? Siempre me ha costado trabajo con eso. En un momento me encontré buscando si te permitían usar una camiseta. Sí, porque yo pensaba, esto es, pero es como culturismo ligero. Se ha vuelto de tipos sexys. Hay una jerarquía sexy, tipos enormes. Sí, de nuevo, no, realmente no me importa si la gente lo hace para ellos, para disfrutarlo, para entrenar para algo y para involucrarse. Genial. Si estás en el Elite 15, esto es tu carrera y debes seguir reglas. Pero muchos tienen grandes egos y actitud arrogante. Escuché historias sobre Londres Hyrox, donde muchos creían ser el protagonista en un evento con 12.000 personas. Era como estar en una película. Si Hyrox busca facilitar el acceso al fitness de forma innovadora, no conviene tener egos grandes al frente. Eso va a intimidar a la gente. Y creo que lo que pasa creo que cuando hay dinero de premio en juego, como lo hay en la cima, así, sí, lo hay, aunque no estoy seguro, para ser sincero. Creo que, quiero decir, $15,000, eso está bien para el mundo. Es un buen verano. Esos son unas cenas en Cipriani. Es una o dos, tal vez. ¿Cuánto vales tu pastel? Sí, son 30 euros por pastel, no duraría mucho. Es como Hunter, estoy bastante seguro de que Hunter ha ganado los últimos 3 campeonatos mundiales o algo así, creo. Pero sí, creo que sí. Básicamente, para un deporte que tiene cada vez más premios en dinero, más y más patrocinadores, las pruebas antidopaje deberían ser parte del deporte de élite, seguro. Creo que ahí es donde deberían estar. ¿Cómo es el uso de esteroides en la escena híbrida? Sabemos que en el fisicoculturismo y powerlifting es común. Sé que tienes el tema de la prueba antidopaje y la IPF. Sí, entonces la IPF. Después haces lo que quieras. Hay otra en el Reino Unido, la G, sí, había otra, la GBPF o algo así en el Reino Unido. Y luego, sí, hay algunas cosas. Aún así, la gente hace trampa y lo supera, aunque creo que es decente. Eso fue lo que me desanimó del powerlifting, porque era un levantador competente hasta los 19 años y luego pasé de TT1 o como se llamara, de la categoría de equipo a la categoría abierta, no, categoría junior, perdón. Y personas con las que era competitivo el año anterior, de repente empezaban con 30 kilos más que yo. Así decidiste que había 2 opciones posibles. Y la dirección que elegí fue como, ¿sabes qué? Puedes seguir haciendo powerlifting un tiempo, pero aceptas que ya no vas a ser competitivo y puede que ya no lo disfrutes tanto. Eso me llevó a subir mucho de peso para volverme más fuerte. Competía en 82,5, pero terminé pesando como 80 y tantos. Pero terminé con unos 102 kilos, así que mucha de mi fuerza estaba relacionada con mi peso corporal. Porque sí, básicamente decidí irme por un camino que no implicara poner todo mi compromiso, salud y demás en el levantamiento de potencia como deporte. Porque no me importaba tanto como a otros chicos a mi alrededor. Y creo que es porque tal vez mi formación deportiva era distinta. Agradezco eso. Siempre supe que el levantamiento de potencia no lo era todo para mí. Mientras que creo que, a la edad que tenía, en el punto en el que estaba, pude haber tomado un camino diferente. Sí, si realmente me hubiera entregado por completo a eso. Y entonces, no en el levantamiento de potencia, sino en la escena híbrida. ¿Qué tan común sería el uso de esteroides? No lo sé, porque no hay... Lo que me gusta de eso es que no hay un organismo rector. No puedes ser el mejor en eso. Sí, hay gente en TikTok diciendo que intenta ser el mejor atleta híbrido del mundo. Hermano, sí, y todo eso. Pensé que no había forma de medirlo. Sí. Social. Por eso me enfoco más en el rendimiento que en el fisicoculturismo o la estética.
Es porque creo que cuando todo empieza a girar en torno a qué tan musculoso eres en vez de cuánto puedes rendir, ahí es donde empiezan a surgir todas las preguntas, más y más y más. Mientras que creo que en TikTok el híbrido se ha convertido en qué tan musculoso puedes estar y cuánto puedes correr. Sí, lo que hace que esa pregunta se haga mucho más, pero de nuevo, no hay competencia. Nos encantaría crear una competencia donde puedas poner a alguien que haga su mejor esfuerzo en un 5K y su mejor esfuerzo en peso muerto el mismo día o algo así, y luego ver cómo se ven las cosas a partir de ahí. Actualmente no es posible evaluar a las personas en un entorno de rendimiento, por lo que no se sabe para qué se probarían quienes se llaman atletas híbridos. Acepté que nunca volveré a ser tan fuerte como cuando era levantador de potencia. Estoy llegando al punto ahora en cuanto a mi límite genético. Empiezo a preguntarme qué tan lejos estoy de eso, cuánto me falta. Voy a tener que esforzarme mucho para volver a hacer press de banca de más de 145 kilos. ¿Cuántas libretas negras tengo en mi escritorio antes de poder quitarlas? Antes de llegar al punto en el que piense, ¿sabes qué? A mediados de mis 30 tal vez. Es momento de considerar suplementación de otro tipo, pero sí, no sé lo suficiente al respecto como para tomar una decisión informada. No eres más platos, más citas. No muchas personas lo son, ese es el problema. Quiero llevarme absolutamente al límite en cuanto a mi techo genético, porque el disfrute es mi primer principio y eso también es importante. Si me pusiera en una arena donde me midieran competitivamente y empezara a sentir esa inquietud por competir, eso me llevaría por un camino donde empezaría a considerar las cosas de una manera diferente y por eso creo que deben existir límites. Todo lo hago por motivación propia, así que no tendría sentido esforzarme solo por avanzar en ese aspecto. Sí, ese es el asunto para mí. Sé de dónde obtengo valor. Tengo reglas a las que me hago responsable, que son disfrute primero, ser atleta primero, el contenido en segundo lugar y lo comercial en segundo lugar. Lo que significa que si esas cosas estuvieran en otro orden, entonces habría consideraciones que pondrían lo comercial primero. Trent, vámonos. ¿Y qué opinas de Nick Baer como atleta? ¿Crees que es natural lo que ha hecho, su físico y todo eso? No puedo comentar porque no lo sabes. Es un atleta de muy alto rendimiento, está en muy buena forma. En general es muy alto. Pero de nuevo, ya sabes, no lo he visto en persona. Sí. Tampoco lo conozco en persona. Solo mencioné a los tipos que recuerdas. Suelen verse en la calle. Eres muy delgado. Sí, oh Dios mío, ese es el más grande. Sí, y creo que de nuevo, sí, no lo conozco, no he hablado con él, no sé cómo es su día a día, así que no quisiera hacer comentarios basados en suposiciones. Buena respuesta, pero quiero algo más llamativo para el clickbait. No, Nick y yo nos seguimos mutuamente desde que literalmente ambos empezamos en YouTube y sí, hemos hablado bastante por mensajes directos. Seguro lo invitaré al podcast, es buena persona y sé que me criticarán por decirlo, Percy. Creo que es natural por lo que comentan amigos en común. Es como un jugador de rugby alto y corpulento. Sí, parece atleta, ¿no? Es una locura. Dedicado. Es importante aclarar esto porque mi hermano y yo somos muy buenos para adaptarnos a nuevas exigencias. Creo que eso es lo que él es. La razón por la que me he dado cuenta de eso. Tenemos predisposición para adaptarnos a lo nuevo. Por eso es importante aclarar. Jaime prioriza el progreso personal. Logró peso muerto de 500 libras y corrió una milla en 4:53. A los 19 años, mientras también hacía una sentadilla de 500 libras, así como una milla en 5 minutos. Eso no es algo que el promedio de los jóvenes de 19 años logre. Y sin importar la edad que tenía, ni siquiera recuerdo cuántos años tenía en ese momento, Dúo podría hacerlo. Esa es la adaptabilidad genética que tenemos, lo cual es genial. Pero lo más importante es que Nick es igual. Ambos venimos de un entorno de fuerza y tejido muscular. Es un buen lugar de donde venir porque, como dijimos al principio, es un 30% más difícil o más fácil de mantener, lo que sea. Él es un gran atleta con tiempos de maratón impresionantes. Ahora entreno para una maratón en menos de 3 horas y sé que algunos dirán, Nick ya hizo eso, veremos a Fergus. Eso será divertido para mí, está bien. No siento la necesidad de comparar o contrastar como hacen otros en línea. Porque, como dije, este atleta híbrido, es completamente inventado. Sí, pero esa es la belleza de esto. Para mí, es buscar un estilo de vida donde disfrutes distintas actividades y valores.
Y hasta que llegue el momento en que pueda ser medido contra la siguiente persona, entonces nadie es inherentemente mejor que el otro. Los desempeños individuales pueden rastrearse de varias formas, pero depende de quién sea la persona en el mundo híbrido y su rol central. ¿Son felices? ¿Están avanzando en la dirección correcta? ¿Les está dando las cosas correctas? ¿O los está volviendo un poco obsesivos con las cosas equivocadas? Sea lo que sea. Pero creo que sí, Una cosa que sí voy a discutir es, vi a él en un clip de un podcast diciendo que él fue pionero en el entrenamiento híbrido. Él lo popularizó. Está bien. Él no lo inventó, fue Alex Viada en su libro El atleta híbrido de 2015. Hay pruebas, ¿ok? Alex Viada acuñó la frase y la usó en su libro iniciado en 2013 y publicado en 2015. Johnny, mi socio cercano a Alex, la ideó. ¿De dónde es el Alex Viada? Él escribió el libro cuando estaba en... Sí, él es estadounidense, pero estaba en Carolina, creo que en Durham, Carolina en ese momento. ¿Lo has tenido en tu podcast? No ha estado en Modern Mind, pero sí en el podcast Omnio. Él es muy inteligente, pero incluso para Alex fue improvisado. Solo necesitábamos un nombre para el libro. Sí, el atleta híbrido, porque era una metodología y la forma de programar progresión y disciplinas de entrenamiento simultáneas. ¿Cómo progresar en algo que no mejora lo otro? El powerlifting no te hace mejor en 5K ni correr 5K en powerlifting. ¿Cómo mejorar ambos a la vez? Bien, sobre eso, ¿cuál es la única cosa como tu mejor consejo para mejorar en todas las áreas? Excepto que menos probablemente es más. Bien, genial. Esto aplica para quienes vienen del fisicoculturismo, levantamiento de potencia o triatlón, según el volumen. Es esta dependencia de cuántos días a la semana levanto pesas, cuántas millas a la semana corro, cuántas sesiones a la semana hago, todas estas cosas casi arbitrarias. ¿Cuál es la prescripción, enfoque e intención de cada ejercicio en esas sesiones y cómo te acercan a tus objetivos? El entrenamiento híbrido, en mi opinión, solo puede ser entrenamiento híbrido si hay un objetivo específico hacia el que estás trabajando, porque necesitas establecer límites. El entrenamiento concurrente es entrenar diferentes cosas al mismo tiempo. Eso es todo lo que significa. Eso es básicamente acondicionamiento de fuerza. El entrenamiento híbrido es la búsqueda de disciplinas concurrentes que no se apoyan inherentemente entre sí. Si entrenas para algo que interfiere con esto, ¿cómo programas para hacerlo con ellos? Esa es la parte difícil. Simplemente correr 5 kilómetros y levantar pesas regularmente en realidad no es tan complejo. Me siento atacado personalmente. Pero no vas a perder tu nivel por correr 5 kilómetros. Si decides prepararte para un maratón completo, tendrías que ser mucho más sensato sobre qué cambias y cómo ajustas las cosas para rendir en tu maratón y que no afecte mucho tus ganancias. El error que mucha gente comete es que muchas personas que disfrutan algo simplemente abandonan lo que les gusta. Es como, he pasado años y años levantando pesas. Voy a entrenar para un maratón y dejar de levantar pesas por completo porque un entrenador de running me dijo que hiciera un maratón. Cumplen con eso, regresan a lo que disfrutan, que es levantar pesas, y piensan, estoy débil como nunca, esto apesta. Sí, bueno, ¿y ahora qué hago? Tal vez haga otro maratón, pero no lo disfruté tanto. Tal vez haga un Ironman, eso es lo que la gente en mi oficina está haciendo. Joder, eso es caro y antes de que te des cuenta no lo haces. Se supone que debes bajarte del auto. Ya no disfrutas tanto el entrenamiento y ese es un error que sé que mucha gente comete. Por eso realmente tratamos de motivar, yo realmente trato de motivar. Concéntrate primero en las cosas que disfrutas y aférrate a ellas, protege esos elementos. Pero no necesitas estar haciendo empuje, jalón, piernas cada semana para poder estar en forma y lo suficientemente fuerte como para avanzar. ¿Correr 5 kilómetros en 22 minutos es bueno o malo? Eso es excelente, de verdad, excelente. Sí, muy bien. Pero si en 6 semanas logras hacerlo en 21 minutos y algo, eso es aún mejor. Así es como debes ver las cosas, ¿de acuerdo? Así que mi meta sería hacer una media maratón algún día. Y así ya caíste en la pendiente resbaladiza. Exacto, pensé en un Ironman. Nadar es lo más intimidante, pero creo que lo hablamos en tu podcast. Dices que meterte al agua ayuda, así que veremos eso después. He estado queriendo hablar contigo sobre salud mental, ya lo mencionamos un poco. Estuviste en un lugar muy oscuro. ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos, eso ayudará a muchos. Sí, mencioné el tema del control, el poder, la entrada y salida que viví como al final de la escuela. Hice mi mejor esfuerzo para entrar a Oxford, que era más o menos la dirección que la escuela me indicó, y no lo logré.
Fui a la Universidad de Durham, aunque no la consideré al principio. Elegí mi colegio y alojamiento solo porque era autoservicio, no porque fuera el mejor lugar. Así es, hermano. Así que eso sentí el primer golpe en ese proceso que tuve, donde fue la primera experiencia, que las cosas no son tan blanco y negro como yo quería que fueran. Terminé en Durham y de inmediato estuve en desventaja porque entrenaba levantamiento de potencia, pero la universidad no ofrecía ese deporte. El curso que estaba estudiando, estudié teología y religión, no porque fuera lo que quería estudiar, sino porque me daba una mejor oportunidad en cuanto a probabilidades de entrar a Oxford. Porque eran 3.000 a 1 para literatura inglesa que yo quería estudiar contra 73-1. Jugué con las probabilidades, perdí y fui a Durham a estudiar eso, por lo que no conocía a muchas personas afines en el curso. En mi alojamiento compartía el bloque con varios estudiantes internacionales. Y era no de una manera ofensiva para nadie, pero simplemente no había personas afines ahí, porque así es. Parecía que a quienes no ubicaban en áreas específicas de la universidad los asignaban a esta sección. Así que los 3 pilares principales de mi experiencia universitaria, por decirlo así, realmente no conocía a nadie ni conecté con nadie en las primeras semanas. Y yo era un joven muy sociable, muy extrovertido, muy seguro de mí mismo y como que me sentí un poco mal, Me sentía un poco avergonzado por el hecho de que no había hecho amigos. Realmente no sentí que conecté con nadie en las primeras semanas. No lo hice. Algo así. No sé si solo esperé pensando que todo cambiaría o si fui algo petulante, pero no lo hice. Sentí lástima por mí como si hubiera fallado y algo estuviera mal. Mi visión de masculinidad y éxito era muy tradicional y lineal, entonces era sacar las mejores calificaciones posibles, los mejores resultados posibles, la mejor universidad posible, el mejor trabajo posible, el mejor ascenso posible, la mejor casa posible, la mejor esposa posible, las mejores vacaciones posibles, otro ascenso, ser el mejor socio en esta firma, y luego te jubilas y luego te mueres. Era muy lineal y de alguna manera ya había trazado todas las cosas a las que quería aspirar dentro de ese progreso. Pero en 2 o 3 semanas simplemente me encontré bastante miserable y sentí que había fracasado. Me avergonzaba no conectar con la gente mientras mis amigos en otras universidades parecían divertirse mucho. Y eso solo empeoró cada vez más durante los siguientes 18 meses donde no... Me sentía un fracaso por no acercarme a esas metas. Mentalmente estaba en un lugar negativo y empeoraba cada vez más. Lo único que tenía en el centro de todo era mi entrenamiento, pero hacía todo eso solo. Eventualmente hice amigos en el gimnasio, pero de nuevo, la única vez que los veía durante la semana realmente era durante el entrenamiento. Durham no tenía ni lo básico, solo había 2 racks para sentadillas en toda la universidad, lo cual es increíble, así que hasta entrenar solo era complicado. Así que fue cuestión de aceptar que no estaba en la posición en la que quería estar y en lugar de tomar acción para mejorarla, simplemente me quedé. Simplemente pensé, ¿por qué a mí? Esto es injusto, todas esas cosas. Pero más importante aún, traté de ocultar este hecho a todos los que me rodeaban, amigos, familia, durante un periodo de tiempo. Porque no quería que me consideraran un fracaso, no quería que me etiquetaran de cierta manera como fuera, y me daba mucha vergüenza el hecho de no sentirme al 100%, y que, al final de cuentas, lo que retrospectivamente se diagnosticó como depresión. Si me hubieras preguntado antes de 2016 si la depresión existía, habría dicho que no. ¿La salud mental es real o solo una excusa para evitar responsabilidad o esfuerzo? No, solo es esa ambigüedad que la gente usa para hablar de ciertas cosas. Y luego, a principios de 2016, empecé a verme afectado físicamente por el deterioro de mi propia salud mental. Tenía problemas para dormir bien, problemas para comer bien. Iba al gimnasio para levantar 200 en una serie de 2 y 180, así que de repente todo empezó a desmoronarse. Cuando mi entrenamiento se vino abajo por no comer bien, todo se conectó y se volvió real. La salud mental estaba minando mucho mi día a día y me estaba afectando físicamente, así que me sentía tonto por estar equivocado y en vez de aceptarlo y decir, oh, estaba equivocado, ahora voy a buscar apoyo en la familia amorosa y los amigos que tenía a mi disposición. Me encerré aún más en mí mismo, me sentí aún más avergonzado y me sentí menos hombre. Me sentí aún más decepcionado de mí mismo y tenía miedo de que la gente me etiquetara como un bicho raro o que decepcionara las expectativas de los demás. Las cosas se volvieron borrosas desde febrero de 2016, cuando noté que había pasado una semana
en la que no había tenido interacción humana, aparte de, ya sabes, un barista o un cajero de Tesco o algo así. Simplemente porque me volví tan insular como que me estaba encerrando, no reconocía quién era. Lo único que tenía era el entrenamiento y estaba haciendo mi trabajo de la uni lo mejor que podía. En mi segundo año solo tuve 6 horas de clases presenciales a la semana, 27.000 libras bien gastadas. Mis circunstancias me permitieron desconectarme de muchas cosas y terminé viviendo en Newcastle en el segundo año, no en Durham. Así que pude intentar vivir con personas que conocía de mi ciudad en lugar de vivir solo en una residencia estudiantil, porque los amigos que hice en el gimnasio, para cuando los conocí, ya habían firmado contrato de vivienda para el segundo año. Porque todo pasó tan rápido, las universidades británicas son una locura. Estaba desconectado de mi universidad y carrera, enfocado solo en entrenar en un gimnasio tipo almacén en los suburbios de Newcastle. La mayoría del tiempo estaba solo, realmente no hice amigos ahí y simplemente me encontré en esta situación donde las cosas iban empeorando cada vez más. Me sentía cada vez más avergonzado de cómo me sentía por mi definición de masculinidad, por el hecho de que sentía que si me mostraba vulnerable de alguna manera sería un fracaso. En mayo de 2016 intenté suicidarme, maldita sea, y eso fue resultado de... Descubrí esto al participar en el documental de Roman Kemp, Nuestra emergencia silenciosa, donde él investigaba el tema. Entonces, tu punto más bajo fue llegar al suicidio. Sí, entonces lo que descubrí en 2021, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero básicamente el documental. Roman Kemp, su mejor amigo y productor del programa, murió por suicidio. Roman intenta descubrir la razón. Él habló conmigo como sobreviviente de un intento de suicidio para entender qué pensaba en ese momento y lo que descubrí en esa charla. Reflexionando sobre algo de lo que había hecho un buen trabajo, simplemente superando sin realmente analizarlo, me di cuenta de que no elegí morir. Simplemente sentía que necesitaba algo de paz y, de alguna manera, logré bloquear la realidad de lo que eso realmente implicaba en mi cabeza. Reemplacé el suicidio por la paz en mi mente y esa fue la única manera en la que pude dejarlo atrás, porque así lo hice. Lo que realmente es importante destacar es que sí tenía una red de apoyo. Fui muy afortunado de tener padres a quienes podía acudir, amigos a quienes podía acudir, pero fue el miedo a ser juzgado y etiquetado como fracaso me impidió intentarlo. Eso era todo. La sonrisa, la fachada que les mostraba a las personas cada vez que me preguntaban cómo estaba, era completamente lo opuesto a cómo me sentía. Y lo peor es que así de distorsionada estaba mi visión del mundo. El primer sentimiento que tuve cuando desperté después de mi intento de suicidio fue enojo por haber fallado, porque esa era la percepción que tenía. La única maldita cosa que había hecho en casi 2 años de sufrimiento y autocompasión, lo único que hice para cambiarlo, ni siquiera pude hacer eso. Y eso fue lo que realmente me asusta. Ese es solo el autocastigo en el que caí y que mi primer sentimiento no fue sorpresa ni gratitud o lo que sea. Daba miedo porque estaba tan intoxicado por el método del intento que podía pensar y quedarme acostado pero no moverme. Me arrastré de nuevo a la cama mientras oía pasos fuera de mi puerta. Mis compañeros no sabían nada. Es horrible recordarlo y eso es lo que más me asusta. Todo lo que he disfrutado desde entonces, cada sonrisa, Erin, mi esposa, los perros, todo es increíble. Estoy muy agradecido por lo que tengo ahora. Nada de esto habría pasado sin esa decisión y me alegra haber salido adelante. Me da como una nueva oportunidad en la vida. Me hace pensar en las cosas quizá un poco más profundamente y quizá porque hago algunas de estas cosas tontas, porque ese autodescubrimiento es como un... Sé lo que implica cuestionarme a fondo. Sí, mi mente es hiperactiva y necesito hacerme esas preguntas. Si no, podría tomar otro rumbo. Pero lo que sí diré es que no soy invulnerable ni he superado mi propia salud mental. Tengo una muy buena caja de herramientas de cosas que he entendido y con las que me he equipado a lo largo de los años. Sé lo que me conviene y lo que no. Se trata de aprender de la experiencia, pero diría que la recuperación inmediata... Me tomé 6 meses para ser feliz por primera vez en mucho tiempo. Y solo a partir de ese momento realmente empecé a procesarlo, cuando solo se lo conté a mis padres en Navidad de ese año. Así que fue casi 6 meses después cuando realmente le conté a alguien lo que había pasado, lo cual solo refleja cómo eran las cosas en ese momento. Y realmente me apasiona hablar de estos temas porque ahora siento eso. La vulnerabilidad en un hombre es una oportunidad para crecer, una oportunidad para exponer tus debilidades y mejorarlas.
Porque no vas a ser el hombre que quieres ser si no enfrentas tus debilidades. Todos las tenemos, y la única manera de exponerlas es haciéndote vulnerable y arriesgándote un poco. Y por eso, los grandes eventos de resistencia, los entrenamientos intensos, los grandes retos, lo que sea, exponen mis vulnerabilidades y me obligan a preguntarme, bien, ¿cómo puedes mejorar aquí? Y ahora abrazo esa vulnerabilidad. Estoy feliz de compartirlo y confío en mis habilidades y emociones. Mi propio entendimiento de mí mismo, que pase lo que pase, pasa y simplemente es una curva de aprendizaje. Todas estas cosas son solo curvas de aprendizaje. Si pudieras volver y hablar contigo mismo antes de intentar quitarte la vida, ¿qué te dirías? Ningún sentimiento dura para siempre. Ese es un mantra que suelo usar en los eventos ahora y creo que en ese momento parecía imposible creerlo, pero simplemente no veía una salida. Creo que eso fue lo que empezó todo. No creo que hubiera algo que pudiera haber dicho con la forma en que me sentía en ese momento. No creo que hubiera algo que pudiera haber dicho sin tener aquí tienes una visión del futuro. Así es como se ve la vida si logras superar esto. Eso me ha dado una nueva perspectiva sobre la vida. En cierto modo, me siento afortunado de haber vivido esa experiencia, aunque suene loco. Pero estoy aquí ahora, soy feliz ahora, tengo una vida por la que estoy agradecido y cada pequeña cosa en el camino me llevó a esto. ¿Me arrepiento de un patrón de malas decisiones y de una mala definición de salud mental? Absolutamente, pero ¿me ha convertido en la persona que soy hoy? Sí, así que ahora es solo parte de mí y algo que llevo conmigo. Trato de asegurarme de que los errores que cometí al hablar de ello. Hago mucho trabajo con escuelas, empresas y cosas relacionadas con este tema. Y está ayudando a las personas a entender que los errores que yo cometí no necesariamente tienen que ser los mismos errores que cometan otras personas. Para mí, esos errores surgieron de una idea distorsionada de masculinidad y éxito, pero ahora creo que soy más masculino y exitoso. En cada métrica medible veo el valor de la conciencia emocional, este extraño agujero de conejo en Internet, donde las emociones son de alguna manera inherentemente femeninas y por lo tanto deben ser eliminadas. Esto ocurre cada vez más con los adolescentes y es dañino. Creo que si se usan bien, las emociones y la vulnerabilidad pueden ser un superpoder. Cuando has hecho preparación, estoy seguro, cuando te has sentido más vulnerable, más derrotado, más destruido, el autocontrol necesario para no comer esa comida o no darte un atracón o no hacer esas cosas, eso es realmente parte de todo. Las repeticiones e iteraciones de pasar por ese proceso simplemente te fortalecen como persona a futuro. Aunque es un ejemplo pequeño, expusiste una vulnerabilidad y enfrentaste esa emoción superándola. Eso te hizo ser quien eres hoy. Y creo que ahí es donde la conciencia emocional te hace mejor como hombre. Los soldados de fuerzas especiales más exitosos son muy conscientes emocionalmente. Son más masculinos y duros que los adolescentes en Internet. Más masculinos que esos chicos jerárquicos. Pero es emocional. La conciencia te da un entendimiento de cómo reaccionas cuando se te presenta un problema, qué acciones debes tomar. Solo puedes desarrollar esa habilidad enfrentando esos desafíos. Así que, si finges que puedes ser estoico ante las cosas cuando no has hecho nada para merecer una mentalidad estoica, estoy seguro. Maldito Marco Aurelio tuvo muchos desafíos que tuvo que enfrentar para darle las opiniones informadas que tenía. Él no simplemente se despertó una mañana y decidió, voy a ser un hombre masculino, exitoso y no voy a tener emociones. Actualmente no es tan sencillo. Debes repetir, trabajar y enfrentarte a lo que intimida, asusta o incomoda, aunque parezca riesgoso. Entre más lo hagas, más cómodo te sentirás y, con el tiempo, descubrirás quién eres realmente, no solo quién aparentas ser para otros. Porque eso es en lo que mucha gente gasta demasiado tiempo, en lo que yo estaba gastando demasiado tiempo. Estaba basando toda mi vida en esta escalera lineal de puras tonterías. Eso guiaba mis decisiones y me hacía sentir un fracaso. Fergus, qué gran forma de cerrar hoy. Eres único, no solo por fuera, también por dentro. Disfruté mucho la charla, hermano. Muchas gracias. Me alegra que vayas a tener un buen viaje mañana. Muchas gracias. Increíble, amigo. Boom.